por supuesto, la sangre humana con la sangre divina. O sea, hay una teología muy interesante detrás de eso. Y la otra es, le digo, tengo también en el corazón dar la parte de la disciplina de los padres hacia los hijos. Y el pastor no titubeó y me dijo, no, es. Entonces, el menú de esta ocasión, el pastor solucionó que fuera de la corrección a la bendición de los hijos, así le pusimos. Entonces, ya para comenzar, una vez dado el contexto, aquí, ¿por qué se los doy? Pues porque respetamos aquí la instrucción de nuestro pastor, el pastor Edgar, y nos sometemos a ella, y entonces, pues bueno, me di a la tarea de indagar, sin bien no a profundidad, porque tendría que ser otra saga, por lo menos en una clase dar el concentrado de lo más importante, los porqués, los cuándos, los tiempos, etc. Entonces, ¿les parece si oramos primero para poner en manos del Señor el estudio? Gracias, Padre Jehová, en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Primero, Señor, porque nos prestas vida en este mundo y nos vas a dar la vida eterna también. No nos alcanzan las palabras para darte gracias, Señor Jesús, a ti, por haber tomado nuestro lugar y morir como un maldito, cosa que merecíamos nosotros, y que tú decidiste en amor hacerlo, para tu propia gloria, para amor a tu propio nombre. Y te damos gracias por ello, Señor, porque nosotros solamente estorbamos en todo esto de la salvación. Como cantábamos hace rato, es maravillosa la gracia de Jesús. No hay palabras, Señor, para expresarlo, pero tú sabes lo que hay en nuestros corazones. Te pedimos todos, la fe sumada de todos, que el Espíritu Santo a través de nosotros nos dé oídos y corazón para entender la doctrina el día de hoy. Y a mí, Señor, arrebátame con fuerza, Señor, que no sea yo, sino que sea Cristo a través de mí, por el Espíritu Santo, con gran potencia para hablar estas cosas que tú has decidido desde la eternidad pasada, que el día de hoy se tenían que tocar en esta iglesia, para conocimiento de mis hermanos. Que sea de bendición, gózate de este servicio, y que verdaderamente sea de bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo creo que si tú le preguntas a una mamá de las de antes, que aquí tenemos varias, nuestra amada hermana, que ya es una mujer mayor que tiene a sus hijos, si ustedes le preguntaran si hizo la misión, ¿qué les pueden decir las mamás de antes? Misión cumplida. La mayoría de los hijos de esa época, de esa camada, vamos a decir, bueno, no camada, de esa generación, todos tienen casa, todos tuvieron en algún momento, tienen un matrimonio exitoso, tienen su carrito, tienen su temor hacia las leyes, temor hacia los ancianos, que también se está perdiendo. Pero si tú le preguntas a un niño de esta edad o a los papás de esta generación cómo van con la crianza de sus hijos, tal vez te sorprende escuchar que la mayoría pues no va muy bien. O les preguntas y bien podrían decirte, pues, ahí vamos batallando, sin querer, por ejemplo, el hermano Fede, y no es que les ponga, él salió, ahorita nos pide oración por los jóvenes, correctamente nos pide oración por los jóvenes de la iglesia. Entonces, ¿de qué nace esta necesidad? Pues precisamente de que ya no hay el tipo de correcciones a tiempo como las había antes, porque ahorita los jóvenes ya no respetan al anciano. Si pueden, hasta lo patean, lo hacen a un lado, no, es que no, le pide a la mamá, oye hijo o hija, ayúdame con el WhatsApp porque no le entiendo. Ay mamá, es que estás bien burro. He oído que les dicen a las mamás, inútiles, burras, bueno, las traen en friega en la calle. Ahora resulta que los patos agarran el escopeta y le dan al cazador, ¿no? Entonces, yo no entiendo la desesperación. Por ahí, hace como 2 semanas, una niña precisamente que conozco, le decía a su abuelita, oye, es que no sé cómo descargar fotos en el WhatsApp. Y yo lo escuché porque estaba al lado de mí, ¿no? Conozco a esta familia. Y la niña le hace, ay, abuelita, es que ya te había explicado esto y lo otro. Y sí me volteé y le dije, oye, hija, no te desesperes con tu abuelita, porque tu abuelita te enseñó a usar la cuchara. Entonces, no hay un punto de comparación, ¿no? Tu mamá te enseña a usar la cuchara y tú te desesperas porque no le sabe el WhatsApp. No hay forma. O sea, si te pones en la balanza de quién te ha enseñado más y quién te ha dado más en amor, definitivamente los hijos salen perdiendo. Porque el día que un papá se enoje y de veras quiere disciplinar a su hijo, lo corre. Y a ver qué hace solo. Que esa es una solución que vamos a ver, bíblica, para cuando la rebeldía es tal que el papá no tiene control, entonces tiene que ser entregado a Satanás para que Satanás en las calles abofetee a ese hijo. Porque ese es el verdadero amor. Esa es la corrección. Vamos a ver con el tiempo. Hay una frase que a mí me gusta mucho mencionar. Curiosamente les puedo compartir que casi a todos los trabajos a los que llego en una posición y
casi de inmediato al mes, a los 2 meses me hacen en una posición más grande. Aquí en el aeropuerto de inmediato llegué como supervisor, fue la contratación. Y yo siempre uso una frase con mi gente que me gustaría compartirles. No es bíblica, pero tiene mucho sentido. Y que de hecho está inspirada en Eclesiastés. Maquiavelo se inspiraba mucho en Eclesiastés. El que tolera el desorden para evitar la guerra, primero tendrá el desorden y después la guerra. Fíjense, el que tolera el desorden para evitar la guerra, primero tendrá el desorden y después la guerra. ¿Qué está pasando en México? ¿O qué pasó el sexenio pasado en México? Con eso de abrazos no balazos, ¿se solucionaron las cosas? No. El gobierno, con tal de tolerar, y no nada más el pasado, por pasado me refiero a ya sexenios del 2000 para acá, digamos. El gobierno tomó una posición pasiva en la que no, es que hay derechos humanos, yo no le puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro. ¿Y qué sucedió? Se compusieron, la gente se detuvo a pensar, qué buena onda, el gobierno me está echando la mano, vaya, voy a cambiar. Decía el peje, los voy a acusar con sus mamás, ¿no? Con sus abuelitas. ¿Ustedes creen que eso solucionó el problema del narco? ¿Qué pasó? Desde el sexenio de Fox hasta el actual, un desbarajuste. ¿Por qué? Porque la gente no le tiene miedo al gobierno, porque se toleró el desorden y entonces terminamos en la guerra. ¿Sí se fijan? Es un ejemplo burdo, pero es real. Pues no nada más pasa a nivel gobierno, pasa a nivel casa. Si tú como papá, porque más que nada es para los varones, la instrucción de la disciplina y del gobierno en la casa es del varón. Si tú como papá toleras el desorden, el primer desorden, no estoy hablando de varios, el primer desorden, si tú lo toleras desde un principio, los hijos te van a medir y van a decir, pues aquí puedo traer de tonto a mi papá, porque si ya me toleró esto, me puede tolerar un poquito más. Y va a hacer ese poquito más, ¿y qué va a decir el niño? Lo mismo, esto también lo toleró. Entonces van haciendo una medida, aunque su propio canon, ¿no? Su propia caña, su propia medida. Entonces, si tú toleras el desorden en tu casa como varón, y no nada más de tus hijos, de tu esposa, de quien sea, para evitar una guerra, primero vas a tener el desorden y después vas a tener la guerra. Vas a sufrir lo doble. Tú tienes que cortar de tajo, sobre todo los varones, tienen que cortar de tajo en esto de la disciplina. Hay un proverbio japonés también. ¿Cuál? La disciplina, tarde o temprano, vence a la inteligencia. La disciplina, tarde o temprano, vence a la inteligencia. Este es un concepto japonés que seguro han oído mucho del pastor, que es una filosofía que le llaman Kundem, en donde ellos dicen, la mayoría del mundo piensa que los japoneses son muy buenos en lo que hacen, cuando en realidad no son tan buenos. Generalmente roban tecnología, pero lo que hacen es analizarla tan a fondo y dedicarse tan a fondo a ella, que mejoran algo que ya existía, lo sacan al mercado y suele serlo de mayor calidad, porque ellos son disciplinados. Hasta cuando, a mí me gusta mucho el audio, los que han visitado mi casa saben que me gusta mucho los equipos de audio, incluso los equipos de la Yamaha, de Marantz, de varias marcas prestigiosas del Japón, no permiten que sus trabajadores desayunen y tienen que lavarse las manos antes de empezar a armar amplificadores, porque eso lo hacen con el objeto de no contaminar la circuitería, para que a la hora del sellado no haya bacterias ni ninguna cosa que pueda impurificar el audio más tarde que se va a escuchar en las casas. Entonces cambia muchísimo el sonido. Pues desde ese punto de vista hay disciplina. Aún en las cosas que se manufacturan en Japón hay disciplina. Ustedes díganme en México cómo se manufactura en Tijuana. Van desvelados, van borrachos, van al baño y se lavan las manos. O sea, ni en el trabajo hay disciplina. Entonces, a los japoneses tenemos que verlos desde la perspectiva de un ejemplo a seguir en el caso de la disciplina. ¿Han visto ahí mismo en Japón las calles? Hay pueblos en Japón en donde las alcantarillas están a flor de piso, y aunque son alcantarillas, hay peces y el agua está cristalina. Lo que hicieron fue que pusieron peces que limpian el agua antes de que llegue el mar, y aparte de que se ve bonito, no huele mal, y las calles, los pueblos, las ciudades se ven muy vistosos. Porque tú vas caminando en la calle y entre la banqueta y la calle hay un riachuelo que en realidad es el drenaje, pero hay peces, el agua está cristalina, se mantiene así de manera natural. Ponen piedras especiales que son las que absorben ciertos químicos, y aparte ponen a los animales a limpiar. Entonces, para cuando el agua ya sale de la ciudad, es casi bebible, se purifica. No me creen, investiguen. Ahí échense un clavado en National Geographic. ¿Y por dónde empezar? Entonces, ¿por dónde empezar con esto que estoy diciendo? Bueno, yo creo que
todo esto nos lleva a pensar en, bueno, ¿qué es la disciplina? Ok, la Biblia me dice que tengo que disciplinar, que lo tengo que hacer sí o sí, pero ¿qué es disciplinar? Bueno, se los puse ahí. Disciplina, por definición, es hacer lo que se tiene que hacer cuando se tiene que hacer, aunque no lo quieras hacer. ¿Sí lo ven? Otra vez, hacer lo que se tiene que hacer cuando se tiene que hacer, aunque no lo quieras hacer. Tengo que ir a trabajar de madrugada, voy. Tengo que ponerle disciplina a mis hijos, lo hago. Tengo que cambiarle la llanta ahorita al carro porque si no va a terminar en un problema mayor, lo tengo que hacer. Tengo que estudiar, me tengo que desvelar porque mañana tengo un examen, lo voy a hacer. Esa es la disciplina, lo tengo que hacer aunque no lo quiera hacer porque se debe de hacer. Entonces, es un concepto que aplica en la vida en todos los aspectos, no nada más hacia los hijos, hacia tu trabajo y demás. No, el concepto de disciplina es para cualquier ámbito, cuanto más para el ámbito de estudiar la Biblia. Hay que aplicarlo primeramente a las cosas del Señor, la ciencia y la inteligencia de Dios, que es de donde emana todo, y acto seguido entonces sí ya lo puedes meter a otras áreas de tu vida. Ahora, esto es una cascada de conceptos que uno te lleva a lo otro bíblicamente y lo vamos a analizar. Y eso nos lleva a pensar en qué es entonces esa parte de la educación, ¿no? Porque si la disciplina tiene que ver con la educación de los hijos y es corregirlos a tiempo cuando se debe de hacer, lo quieras o no, entonces tenemos que saber qué es educación. Bueno, para quien guste, de donde sustraje los términos en español, es el diccionario de la Real Academia Española, quien guste, se los voy a leer, no lo voy a buscar, ya me di a la tarea de buscarlo, pero como sé que hay hermanos que son como los de Berea, son fieles y les gusta saber de dónde salen las cosas, siempre traigo mis libros, ustedes lo saben, si no es la teología, es un comentario, es un diccionario, etc. Entonces, ¿qué es la educación? Bueno, viene del latín educación o, en su conjugación, educationis. Es, según el diccionario de la Real Academia, acción y efecto de educar o, fíjense, crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. Usa la palabra doctrina. Otra vez, acción y efecto de educar, crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. Ahora, la palabra mágica es doctrina. Ya sabemos lo que es la educación y dice que es el conjunto de doctrinas a enseñar. Ahora, entonces, ¿qué es la doctrina? Según el mismo diccionario, enseñanza que se da para la instrucción de alguien. Fíjense, esto es lo que usa él literal. Ciencia o sabiduría. Conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas, etc., sustentada por un grupo de personas. Es curioso que el mismo diccionario de la Real Academia use una definición muy similar a la que viene en la Biblia. Ciencia o sabiduría. Esas dos palabras que utiliza no son propias de este diccionario, emanan de muchos años atrás desde Proverbios. Doctrina, enseñanza que se da para la instrucción de alguien, ciencia o sabiduría, conjunto de ideas u opiniones sustentada por un grupo de personas. Ok. Entonces, la educación lleva doctrina y por lo tanto la doctrina lleva tanto ciencia como inteligencia. Ahora, aquí me detengo un poquito. Para la Biblia, la ciencia y la inteligencia suelen ser sinónimos. ¿Por qué? Porque para la Biblia la inteligencia es el conjunto de conocimientos sobre algo y también cuando habla la Biblia de ciencia es el conjunto de conocimientos sobre algo. Cuando la Biblia dice que alguien tiene que adquirir inteligencia, dice Proverbios, está plagado de veces que dice, sobre toda cosa preciada adquiere ciencia e inteligencia. Ya lo hemos visto en varias prédicas anteriores y en varios estudios. Entonces, ciencia e inteligencia son sinónimos para la Escritura. Y esto a su vez te tiene que llevar a la sabiduría. Entonces hay una diferencia entre una cosa y otra, sí. No se usa indiscriminadamente. Ciencia e inteligencia es el conjunto de lo que sabes hacer. Pero sabiduría es la ejecución de esa ciencia y de esa inteligencia. Tú eres sabio cuando lo que ya sabes lo ejecutas. Entonces, grábense eso, hay una diferencia, hay una distinción. Si pueden poner los celulares en modo silencio, se los agradecería mucho. Y entonces, ciencia e inteligencia es el conocimiento amplio sobre un tema, sabiduría
Es la ciencia o acción de la inteligencia en ejecución. Y cuando tú ya tienes este contexto completo, la educación dice que tienes que adoctrinar a tus hijos, y por lo tanto la doctrina es meterle ciencia e inteligencia, el conjunto de conocimientos sobre algo, en este caso de la Biblia. Esto los lleva a la sabiduría, es decir, a la correcta ejecución de lo anterior, y por lo tanto eso los vuelve personas que disciplinadas, porque ya saben ejecutar lo que tú ya les enseñaste. Si tú te saltas de la educación a los golpes, el que está mal, ¿quién es? El papá. El papá tiene la responsabilidad de conocer la doctrina primero, vivirla él, y entonces sí pasarla a los demás. Porque ¿cómo puede un líder, el que sea, decir, haz esto? O sea, un papá te puede decir no fumes y él estar en su estudio fumando. ¿Verdad que no? Fíjense, hay un libro interesante que es punto y aparte, que es de Robert Greene, seguramente los abogados lo conocen, porque es un autor de sociología, aparte de que sabe leyes. Ha sido consejero como de 5 o 6 presidentes. Él no es cristiano, es un libro apócrifo, por supuesto. Y él tiene un libro que se llama Las 48 leyes del poder. Y es un libro muy, está interesante, está totalmente equivocado, es muy maquiavélico, pero tiene conceptos interesantes al respecto para las posiciones de liderazgo. Yo recomendaría más el de MacArthur, que es llamado a liderar, conforme a Pablo en su vida, pero cada quien puede leer ambos y sacar un extracto de lo mejor. ¿A qué voy con esto? Él dice, como está el líder, están los de abajo. Como está el líder, están los de abajo. En cualquier lugar, en una iglesia, como está el líder, los de abajo están igual. En un país, como está el líder, los de abajo están igual. Y en una casa, como está el líder, están los de abajo. Interesante, ¿no? ¿Cómo ves al gobierno de México? ¿Te gusta o no te gusta? Eso ya no me lo contestes, tú lo sabrás. ¿Por qué sí, por qué no? Si te identificas, a lo mejor tú estás igual que el gobierno. No sabes inglés, no sabes, no sé, tener liderazgo, gobierno, etc. Bueno, ahora me andan distrayendo mucho, perdón. Entonces, vamos a leer Proverbios 1:7, váyanlo buscando, ahí mismo en Proverbios el 9 al 10, y vamos a ver de dónde emana esta parte de la disciplina. Porque hay forma de matar 2 pájaros de un tiro, ¿eh? Sí hay forma de matar 2 pájaros de un tiro. ¿Cómo puedo abarcar desde aquí hasta acá en una sola ejecución? Bueno, vamos a ver qué dice Proverbios 1:7. Y dice de esta forma: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Luego, si vas más adelante a Proverbios 9:10, dice así: el temor de Jehová, otra vez lo mismo, es el principio de la sabiduría, pero aquí lo maneja diferente, fíjate. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y esto abarca muchas cosas. A lo mejor tú no eres tan brillante en otros ámbitos de la vida, a lo mejor tú no eres un profesionista y no necesitas serlo, porque de hecho ninguno de los apóstoles era un profesionista. Lo que la Biblia dice es que para tener entendimiento y para ser sabio al humilde, refiriéndose en ese sentido al que no tiene estudios, es conocer al Santísimo, como aquí dice. ¿Y cómo vas a conocer al Santísimo? Pues leyendo la Biblia, viniendo a la iglesia, estudiando. No hay otra forma. Entonces, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Fíjense, eso es interesante porque dice, el temor de Jehová, ese temor reverencial, no de miedo, temor reverencial, como hablar con un superior. Tengo reverencia hacia él, no es que le tenga miedo, porque me ama, yo sé que me ama, Dios me ama, pero le tengo reverencia desde la perspectiva de que yo sé que es Dios creador y es Dios juez. ¿Sí lo ven? Entonces, el principio de la sabiduría, es decir, tú quieres ejecutar correctamente la ciencia, simplemente ten temor de Jehová. ¿Sí lo ven? Ahí se matan 2 pájaros de un tiro, conforme dice aquí Proverbios. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Quieres que tus hijos hagan bien las cosas? ¿Qué tantas horas a la semana le das doctrina a tus hijos? ¿Con qué? O sea, tú no vas a andar 24/7 detrás de ellos, no puedes, pero sí
puedes tener la confianza de que cuando los dejas solos, ellos ya tienen el conocimiento suficiente del Santísimo para no hacer tonterías. Eso es lo que te va a dar paz. ¿Cuánto tiempo a la semana le inviertes en obligar? Porque no es si quiere, es obligado, porque es tu obligación como papá. ¿Cuántas horas a la semana obligas a tus hijos a estudiar la Biblia? Les puedo dar testimonio de que en nuestro caso el pastor nos obligaba cuando menos así fregado, 2 horas a la semana. Generalmente nos daba un estudio los miércoles, tanto a Aarón como a mí. No vino Aarón, pero estaría bueno que en su momento platicaran con él. Él tuvo que pasar por una disciplina muy fuerte por parte del pastor. Mi hermano llegó al punto en el que como no quiso, pues mi papá lo dejó a sus 15 años, pues vete de la casa, sin dinero, sin nada, ya tu suerte. Gracias a eso vivió otras cosas que más tarde las agradeció. Pero llega un punto en tu vida como papá que si no ves que tu hijo resuelve las cosas correctamente, lo tienes que sacar de tu casa y, como dice la Biblia en Mateo 18, decirlo a la iglesia y entregarlo al mundo. Es gentil y publicano, que es preferible que Dios lo azote o permita su azote allá afuera a que se vaya al infierno. Es así de drástico, ¿eh? Es así de drástico. Previo a eso ya tuviste que azotarlo en tu casa, pero si llega al punto de lo contumaz y lo rebelde, tienes que entregarlo a las calles. ¿Te va a doler? Pues yo no vi al pastor contento en su momento. Yo me acuerdo que mi mamá lloraba, pues era un hombre de 15 años, mi hermano. Pero así estuvo en las calles 2 años o 3. Va a sobrevivir, ¿eh? Porque si es hijo de Dios, tú tienes que confiar en que va a sobrevivir. Lo va a hacer, por supuesto. Puede llegar sin un brazo, puede llegar atropellado, pues lo vas a encontrar en un hospital. Eso ya es disciplina, pero es disciplina del Señor. Vamos a ver en un diagrama de flujo más adelante que si una cosa mala lleva a la otra, si no hay educación, si no se entendió la instrucción, se va a la desobediencia, el hijo va en disciplina tuya. Pero si no atiende a tu disciplina, él la rechaza, entonces ¿quién entra? Dios. Y no te va a gustar cómo lo disciplina Dios. Mejor azótalo a ti. Lo vamos a ver. Entonces, otro versículo importante, en Salmos 111:10, que habla de lo mismo. Nada más puse 3, pero la Biblia está plagada de varias veces decir lo mismo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, otra vez. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. ¿Por qué razón tienes que meter temor de Jehová? Para el loor de Dios, para la gloria de Dios. Un hijo obediente está enfocado a darle gloria a Dios, al darte gloria a ti como papá, porque te da gloria, lo vamos a ver también. Los hijos estamos cuando estamos bajo el yugo de los papás para darle gloria a los papás, porque somos su reflejo. Así como el papá es reflejo de la gloria de Dios al ser cabeza de la casa, eso está escrito. ¿Por qué? Porque el varón es gloria de Cristo y la mujer es gloria del varón. Eso dice el Nuevo Testamento. Entonces, la educación viene del buen nombre y el buen testimonio de los papás, particularmente del varón. ¿Dónde dice Tito 2, del 6 al 8? Y ahí es donde vamos a empezar, la educación. El primero al que educa a Dios es al papá. Antes de pasar al diagrama de flujo que está aquí abajo, el primero que tuvo la instrucción divina, ¿quién es? El varón. O eso sería lo mejor en teoría. Que el varón tiene, no solo trabaja y provee, sino que ya tiene la experiencia y los conocimientos doctrinales. Y entonces el varón previamente ya pasó por esto de alguna manera en su casa. Su mamá ya le pegó, su mamá ya le disciplinó en algún momento. Y es un hombre de bien hoy en día que tiene esa instrucción divina previa y ya puede volver a hacer este diagrama con sus hijos. ¿Sí lo ven? Porque, ¿a qué voy con esto? Porque si yo quito esto de la ecuación, entonces pudiéramos pensar que se puede educar solo el hijo, y eso no es cierto. Eso es lo que la mayoría de las personas piensan, y por eso mandan a sus hijos a la escuela y quieren que el maestro, porque fui maestro 2 años, quieren que el maestro haga la tarea que en realidad le toca al varón. No existían las escuelas en el Antiguo Testamento, El que educaba de pe a pa, ¿quién era? El varón. El que tenía que saber y conocer quién era. ¿Quién iba a ser el maestro al final en su casa? El varón, no la mujer, el varón. Entonces, tú ya tienes esa instrucción divina como varón. Entonces tú tienes que llevar a la educación. Porque si quito esto, entonces lo de abajo ya no tiene sentido. Y esta parte de la disciplina inminente de Dios no va a ser para tu hijo. Va a ser para ti.
Porque Dios no tiene bastardos. Si eres un hijo, realmente, si eres un cristiano, hijo de Dios, al que le va a meter las tuercas es a ti, porque tú eres el que tiene que disciplinar. Entonces, Tito 2, del 6 al 8, ¿ya lo tienen? Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean, ¿qué? Prudentes. ¿Qué es la prudencia? Yo voy manejando y veo un hoyo allá adelante, no voy a manejar derecho. Lo voy a tratar de rodear. Eso es la prudencia, es tan simple como eso. Dice la Biblia, el avisado ve el agujero y se hace a un lado. Es algo muy simple. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote, ¿quién? Tú, en todo, ¿como qué? Ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando ¿qué? Integridad. Seriedad. La palabra mágica, integridad. Yo no puedo ser una persona aquí y me voy a mi casa y ser un desgraciado. ¿Sí lo ven? Si tus hijos ven que eres uno en un lado, otro en otro, y en tu trabajo eres otro, y si estudias en la escuela eres otro, entonces no hay congruencia, no hay integridad. Si no hay integridad, ¿cómo vas a educar? Porque tus hijos te pueden decir, pues sí, pero no dices lo que haces. Si no hay congruencia de lo que dices con lo que haces, se cae por completo toda la disciplina, porque primero, como dice aquí, que tiene que enseñar con ejemplo de buenas obras, eres tú. Y ahí sí entra mamá y papá, ahí sí es parejo, porque tampoco se vale achacarle todo al varón. Ah, pues es que tú eres el varón, eres la cabeza de la casa. Sí, pero si el varón da buen ejemplo y la mamá hace lo que quiere, sigue chocando de todas maneras. ¿Sí se dan cuenta? Entonces es parejo, y ahí ya entran los dos, mamá y papá. Entonces, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Y es muy sencillo, porque de hecho ese es precisamente uno de los, o sea, quien aspira a diaconado, ahora que va a empezar el pastor en un mes o menos, es el tema del diaconado. ¿Cómo puedes aspirar a ser gobierno de la iglesia si tu casa está patas para arriba? Primero gobierna tu casa, como dice ahí mismo en Timoteo, y luego ya vienes y tratas de gobernar a la iglesia, porque si no, va a chocar, o no. ¿Por qué choca? Porque no tienes ese conocimiento previo doctrinal. No vives. ¿Cómo vas a vivir lo que no sabes? Si no eres, por eso la Biblia dice que debes de ser sabio, es decir, que ejecutes correctamente la ciencia de Dios, tienes que tener todo un conocimiento previo de años, si quieres, para poder ser diácono, porque se te va a acercar una persona tarde o temprano en el que te va a preguntar algo que a lo mejor no sabes, o que no has vivido. Entonces, si ven cómo está mezclada una cosa con la otra, la disciplina en la iglesia, la disciplina en la casa va más o menos ad hoc. Entonces, cuando hay una buena educación, quiere decir que hay una buena instrucción. Entonces, ¿están de acuerdo? Proverbios 1:8. Cuando hay una buena educación, quiere decir que hay una buena instrucción. Ya llegamos a este punto del diagrama de bloque. Proverbios 1:8 y luego Deuteronomio. Fíjense, ¿por qué primero Proverbios? Ahorita van a ver. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Ustedes creen que su mamá les va a dar una instrucción para hacerlo peor? Aquí tenemos a una hermanita que es mayor. ¿Usted, hermana, en algún momento pensó en hacerle daño a sus hijos con algo de que les dijo, verdad que no? No. ¿Qué pensaba? ¿Qué pensaba cuando usted dijo? Lo mejor para ellos. Eso, lo mejor para ellos. Estamos oyendo la voz de la experiencia. Lo mejor para ellos. Y los hijos debemos ser agradecidos porque nuestra mamá, ahorita no te acuerdas, pero andabas corriendo en la calle y ¿qué te decía tu jefa? Te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer. Y ahí sale corriendo tu mamá y deja botar las tortillas, los frijoles, te para, te soba y un mape, ¿qué te dije? Se ríe la hermana. Te vas a caer, te caíste. Ya, bueno, ahora como te caíste y me desobedeciste, aparte de que te caíste, ¿qué te va a tocar? Un manazo, un golpe, dice. Una nalgada, dice la hermana. Porque era lo mejor en su momento. Ahorita te ríes, pero debes agradecerlo. Ahorita lo agradeces. Porque si tu jefa no tuviera en algo tan simple corregido, no tendrías el trabajo que quieres. No sabrías lo que sabes, no te vestirías como te vistes, no escucharías lo que escuchas. Tú le debes mucho a tu mamá y no te das cuenta.
Por eso dice que el mandamiento, el primer mandamiento con promesa, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos. ¿Y por qué van a ser largos? Porque vamos a llegar a la bendición. Porque si tú estás obedeciendo y no le estás haciendo daño a nadie, Dios va a cumplir sus promesas. Entonces, ahora, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no desprecies la dirección de tu madre. Esa es la instrucción. Pero ¿cuál es esa instrucción? Deuteronomio 6, del 1 al 9. Vamos para allá. Deuteronomio 6, del 1 al 9. Y ahí sí vayan. Aquí les estoy dando las perlas, como dicen en un dicho mexicano, las perlas de la Virgen, ¿no? Aquí está el oro molido. ¿Qué vas a instruir a tus hijos? No te salgas de esto. Deuteronomio 6, del 1 al 9. Esto es la médula. Esa es la instrucción que dice Dios. Dice así, versión Reina Valera: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, papá, tu hijo, y el hijo de tu hijo hasta tus nietos, todos los días de tu vida, para que sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y aquí viene el llamado Shema, ¿no? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los judíos se lo tomaron literal, y en sus negocios, en sus casas, en sus puertas, sí tienen Biblias pequeñitas, torás chiquitas, pegadas en los negocios y demás. Era una alegoría. Realmente lo que quiere decir esto no es que las traigas aquí literal en su cuadro. Ellos también se amarran un cuadrito que trae aquí en una cajita las escrituras en miniatura. No es eso. A lo que se refería Dios, ¿a qué era? A la sapiencia. Tenlas aquí, que no se te salgan de aquí. Lo que vayas a hacer, piénsalo, porque ya lo tienes. Pídele al Espíritu Santo que te lo traiga en su momento y ejecutas. A eso es a lo que se refería. Y vean, el hilo negro, la instrucción, lo principal es esto: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el meollo. ¿Qué es lo que le tienes que enseñar a tus hijos? Amar a Dios, porque si aman a Dios, aman al prójimo. ¿Y ya? Como dijo Cristo, el resumen, la ley y los profetas, ¿cuáles? 2 mandamientos: ama a Dios sobre todas las cosas y ama al prójimo como a ti mismo. No hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Y eso resume todo, ¿eh? Podríamos indagar en una megaserie de todo esto, pero en realidad eso resume todo. Así como muy al grano, ¿no? Concretito. Entonces, cuando los hijos tienen educación e instrucción, ahí ya está, como se dice, el balón está en su cancha. Porque el hijo entonces ya decide si obedece o desobedece. En el primer caso tú tienes el gobierno. En el segundo también hasta el punto de la disciplina. Pero a partir de la disciplina, según sea la respuesta del hijo, puede entrar Dios directamente. Entonces, ya hubo instrucción. Tú ya le dijiste a tu hijo. Y tú como Pilato, te lavas las manos, yo ya le dije, yo ya hice. Si tu hijo obedece, ya la armó. Es el camino más fácil. Pero primero vamos a tomar el camino que generalmente usamos los hijos. Me incluyo, yo creo que todos los hijos. El ejemplo del niño que se cae. Supón que desobedeces. Bueno, no supongas, generalmente todos desobedecemos. Aún ya grandes, de todas maneras, nuestra jefa nos dice algo y de todas maneras desobedecemos a veces. A mí me pasa, ni modo que me digan que ustedes no. Cómprate unos tenis, esos te van a romper. No, todavía aguantan, jefa. Y allá andas caminando en el aeropuerto y ching. ¿Qué pasó? Y tú ya parece que lo estás oyendo de lejos, ¿no? Por Bluetooth, tu jefa ya te está diciendo, te dije que se te iban a romper los tenis. Bueno, tú decidiste desobedecer. Proverbios 3, del 7 al 13. Entonces, cuando los hijos tienen educación e instrucción, tienen de 2 sopas: obedecen o desobedecen. Obedecer a medias, por cierto,
ahorita que me acuerdo, ¿obedecer a medias es obedecer? No, es que desobedecer. También los hijos son vivarachos, ¿no? Sí trapeaste, sí, y nada más trapeó un pedazo en donde siempre pasas, pero al rato la jefa pasa de este lado en el comedor y había un pedazo de galleta que lleva ahí un mes y ahí sí, y ya se quemó el hijo porque de todas maneras ahí se dio cuenta la mamá de que le quiso tapar el ojo al macho, como se dice en México, ¿no? Entonces, obedecer a medias es desobedecer. La obediencia es el camino más rápido precisamente a la bendición, pero eso ahorita lo vamos a ver. Me voy a ir a la parte de desobedecer, porque en realidad suele ser el camino más fácil. Entonces, Proverbios 3, del 7 al 13. No seas sabio en tu propia opinión. Otra vez, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Se regresa a un... ¿Sí se fija que en este versículo una cosa está yendo y viniendo con la otra? Otra vez. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia. Es decir, obtuvo inteligencia y puede ejecutar bajo cualquier circunstancia. Entonces, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Un hijo, cuando constantemente su papá está encima de él, piensa que su papá lo odia, ya estoy harto, me voy de la casa, y el otro, bueno, ok. Pero si un papá te deja hacer lo que quieres y ni le interesas, ni te preguntas, bueno, ni cómo te fue, ¿realmente ese papá ama a ese hijo? No. Según la Biblia es un bastardo, porque no tiene, realmente, ¿quién lo está educando? La calle, o nadie en realidad, o sea, cualquier hijo de vecino le puede estar dando un consejo y tú ni te das cuenta. Y al rato que crece y te señala, tampoco le vas a poder decir nada, porque en realidad nunca hiciste lucha por educar. Entonces, no es cualquier cosa. Hebreos 12, del 4 al 5, se los leo, si ya lo buscaron, léanlo conmigo. Fíjense, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Se refiere a Cristo. Cristo fue obediente a tal grado de que le costó la vida. Entonces, ninguno de nosotros, y yo creo que son muy pocos los mártires en el cristianismo a los que les ha costado obedecer a Dios la sangre, son contados. De los millones de salvos, yo creo que unos 1000 o 2000 o tal vez 3000 en toda la historia del cristianismo. Tampoco es que mataran cada 8 días cristianos en el círculo romano, tampoco eran tantos. Pero digamos que sacaremos un número, 10,000 personas en toda la historia de la humanidad han muerto como Cristo por causa del Evangelio. Ahorita en nuestros días, gracias a Dios, ya no sucede. Si pasara está bien, porque nos vamos rápido al cielo y eso nos evita andar fatigados ahí trabajando al rayo del sol. Pero nadie ha resistido hasta la sangre realmente. Entonces, como dice Hebreos 12:4, porque no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. O sea, no te canses de que Dios te esté reprendiendo en tanto estés vivo. ¿Por qué? Porque te ama. Como esa mamá que está encima de ti diciéndote, o ese papá que está encima de ti diciéndote, no hagas esto por esto, por esto y por esto. Claro que mi papá tenía un estilo militar, ¿no? Entonces era más divertido porque, bueno, ahorita se ríe el pastor, pero la disciplina en casa, ahí donde nosotros crecimos, pues sí, también era más, en este púlpito, algo tipo así. Platicar con el pastor cuando éramos muy niños era así se sentía. Y qué bueno, se agradece. Aparte vivíamos en la casa de mi abuelo, su papá, que también fue militar. Entonces había 2 militares en la casa, pero mi abuelo era todavía más rígido. Y aparte era de la vieja ola, imagínense. Entonces se ponía interesante. Recibíamos instrucción del abuelo y recibíamos instrucción del papá. En retrospectiva yo pienso que fue de mucha bendición porque hubo mucho... Estábamos adelantados, yo siento, para nuestro... Yo en mi caso tenía 8 años, cuando, no es cierto, tenía 10 cuando mi abuelo falleció, pero en esos 10 años mi abuelo, aparte de que fue militar, fue ingeniero,
Bueno, yo salí del kinder y entré a primero de primaria sabiendo quebrados y ecuaciones de primer grado. Porque mi abuelo nos pegaba si no, o sea, sí nos iba a llevar al parque, pero nos decía, primero vamos a hacer tarea. Oye, abuelo, pero son vacaciones, tarea. Y entonces un niño como de la edad de los chiquitos que están allá arriba haciendo ecuaciones de primer grado. Y no porque fuéramos muy buenos, sino porque era eso de aprender o no ir al parque y aparte recibir un... Y no era cualquier azote, ¿eh? Entonces, se agradece en retrospectiva porque a mi papá, en el caso, como era cristiano y era pastor, ahora ya hacemos la tarea, ya íbamos al parque y regresamos a hacer tarea ahora, pero teológica. Porque mi papá nos decía, bueno, pues ahora es miércoles, ahora va a haber aparte teología. Y entonces, llegábamos a escuelita dominical y ya sabíamos varias cositas. Y de niño dices, ¿y por qué? ¿No? Yo no, y te rebelas de alguna manera porque dices, ¿qué necesidad? ¿Por qué? O sea, yo quiero jugar, yo quiero estar como este bebé allá afuera, o sea. Pero se agradece en su momento que te hayan azotado, porque yo no tendría, y se los digo abiertamente, yo no tendría el conocimiento que yo tengo si no hubiera empezado tan temprano. Entonces, siempre, tarde o temprano, tu hijo te lo va a agradecer. Tú no debes pensar en el momento. Ahorita le va a doler a tu hijo, se va a ver sanguinario, se va a ver brutal, pero ¿a poco a Dios le tiembla la mano para disciplinarte a ti? ¿Y entonces por qué a ti sí te tiembla la mano? Ay, es que es mi hijo el más chiquito. No, es que es niña, no vaya a ser. Tú dale, sin miedo, pues qué. O finalmente ponte a pensar como varón. ¿A qué le tienes miedo? Se va a enojar mi esposa. Pues que se enoje también, la disciplina de una vez, pues. ¿Sí? Sí, tú estás llamado a ser hombre. Y es algo que vamos a platicar precisamente en las conferencias del Seminario de Jesucristo Hombre, que eso anuncio al final, pero yo voy a hablar de ese tema, particularmente la pérdida de la masculinidad cristiana. Que ahora a los hombres les tiembla la mano para todo. Ya las esposas mandan en las casas cristianas, oye, pues ¿qué te pasa? ¿Tú quién eres? Acuérdate que tú eres mi costilla. Pero aquí el que manda, y perdón, así como es tajantemente, aquí el que Dios le delegó la autoridad, ¿a quién es? A mí. ¿Te guste o no te guste? ¿Y qué crees? Si no te gusta, ni modo, ya te casaste. Así de tajante. Porque a veces la esposa también se le bota la canica. Y es una realidad. ¿Y qué creen? De todas maneras, la esposa más tarde agradece. Ay, qué bueno que tomamos esa decisión. Y ya pues tomamos. Qué bueno que aceptaste que iba a tomar la buena decisión. Que Dios te revela a ti que como líder tienes que tomar las mejores decisiones. La mujer debe descansar en que su marido va a saber tomar buenas decisiones. Pero si tu esposa sabe que ni tienes ciencia ni tienes inteligencia, pues va a decir, las decisiones de mi marido, quién sabe si... Eso es precisamente lo que provoca la falta de respeto de la esposa. Que no tengas liderazgo. ¿Saben por qué razón los pastores caen? No es ni siquiera por un mal sermón. Porque hay pastores que dan malos sermones y la gente se los perdona. Eso la gente lo puede disculpar. ¿Saben por qué caen los ministros? Por tomar decisiones que se lleven a la gente entre las patas. ¿Sí lo ven? Entonces, la mejor forma de que tú como papá pierdas liderazgo es que tomes decisiones que le hagan daño a tu familia. La mejor forma, otra vez se los digo, pongan atención los varones, la mejor forma en la que puedes perder el liderazgo en tu casa es que las decisiones que tomas le hagan daño a la gente que está debajo de ti. Y no nada más ahí, en tu trabajo y en lo demás. ¿Cómo vas a evitar eso? Lo mismo. Y no es en un ámbito en especial, no te vas a ir a meter a estudiar matemáticas, sociología, liderazgo, no. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Haz las cosas reverencialmente pensando en que Dios te va a dar la fuerza y que te puso en ese momento para hacer las cosas y ejecuta. Hazlo sin miedo, que no te tiemble la mano. Porque si es bíblico, ¿cómo va a estar equivocado? Es lo que debes de pensar. Le guste a la gente o no le guste tu decisión, ya la tomaste. Y es bíblico. Y generalmente no es muy popular las decisiones a partir de lo que dice la Biblia. Pero eso a ti no te debe de importar. Imagínense que aquí a los ministros en las iglesias de la gracia nos... Ay, es que pues no les puedo predicar del infierno porque pues, se pueden enojar. Que se enojen. Es que se van a ir. Que se vayan. ¿A qué le tienes miedo? Tú, tu responsabilidad como hombre es hacer las cosas en disciplina. Hacer lo que se tiene que hacer cuando se debe de hacer, aunque no lo quieras hacer, aunque no sea popular. Yo no estoy para ser popular, yo estoy para gobernar. Si yo soy gobierno de la iglesia, si soy popular o no, créanme que me tienes en cuidado y no me va a quitar el sueño. Pero es preferible que al rato regreses a la iglesia y digas, ay, la disciplina de la iglesia sí me sirvió, se termina agradeciendo. Porque si no, a los que va a disciplinar Dios, ¿a quiénes son? A los ministros. Pasa igual en casa.
¿Sí lo ven? Entonces, ¿y qué pasa? Que si esa instrucción de Deuteronomio de todas maneras la desobedecieron, conforme a lo que estamos viendo, pues entonces viene el tema de la disciplina. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué quiere decir esto de no provoquéis a ira? Bueno, dicen que en el pedir está el dar. Tampoco es desenvainar la espada y cortar cabezas al primero. O sea, ¿vas a detener las cosas y vas a hacer la disciplina? Sí. Pero en un primer instante, en un primer momento, tienes que pensar, yo también fui niño, o yo también fui joven, yo también me equivoqué. Me detengo a pensar, ¿cómo me hubiera gustado que mi mamá me hubiera dicho esto mismo? O mi papá, ¿cómo me hubiera gustado que me lo dijera? Para yo decírselo a mi hijo primero en amor. A eso se refiere con no provoquéis a ira. No es nada más que de buenas a primeras pasen las cosas. Incluso en Mateo 18, cuando hay una disciplina en la iglesia, es primero en cortito. Tú solito con el hermano. Luego ya, si no entiende, pues con un tercero, con un segundo, y entonces ya platican. Y si no, o sea, una cosa lleva a la otra, ¿sí me entienden? Lo mismo pasa en casa. En Mateo 18 tienes que aplicarlo igualito con tus hijos. Oye, hijo, mira, yo veo esto, esté tranquilo, vamos a ver qué pasa. Eso sí le fallaba a mi abuelo. Mi abuelo sí desenvainaba la espada luego. Mi papá no. También fue bueno, volvemos a lo mismo, porque fue en amor. Eso es lo que voy. De todas maneras, si es Chana o es Juana, la disciplina es en amor. A veces los maestros regañamos, ¿sí o no? Ahorita que veo que están aquí los maestros. Yo sí regañaba. Yo sí regañaba y les decía, ¿sabes qué, hijo? No, esto no. Y claro, allá en el PUM son gente más difícil, ¿no? Pero ya después, a fin de ciclo, me acuerdo que que era más popular entre los alumnos decir, es que ese maestro era enojón, pero sí nos enseñaba. A decir, es que el maestro permisivo, ni aprendí, ni nada, ¿sí lo ven? Pasa lo mismo en casa. Entonces, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Estas dos cosas. Si esa disciplina es rechazada, porque puede suceder, y va a suceder, viene esto. Isaías 1, del 2 al 3, vayan por favor, vamos a darle una ojeada. Isaías del 2 al 3. 1 del 2 al 3. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Qué sucedió? ¿Les dio todo el Señor? ¿Y qué pasó? Dice, los engrandecí, ¿y ellos qué? Se rebelaron. No agradecieron. Un hijo siempre va a terminar agradeciendo más la disciplina que el engrandecimiento. Ahí está. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene ¿qué? Conocimiento. Ciencia e inteligencia. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque violaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjate, no es cualquier cosa. Fue destruido porque le faltó conocimiento, no estudiaron la Biblia. ¿Quieres tú que tus hijos no sean atraídos por el mundo, no vayan hacia allá? Oblígalos, no es si quieren. Si están bajo tu techo, si están bajo tu cobertura, es sí o sí. Sí o sí, Biblia. Mínimo unas 2 horas a la semana. Ahorita se van a enojar, les vas a quitar tiempo de esto y del otro. Pero si no, también tú, ¿con qué cara le dices a Dios? Es que mis hijos son desobedientes. Pues sí, pero tú como papá, ¿con qué herramientas? O sea, yo no puedo pedirle a un carpintero, oye, necesito un mueble y nada más le doy la madera. No, necesita martillo, necesita primer, necesita resistor, necesita pijas, necesita clavos. ¿Sí me entienden? Entonces, si tú no le enseñas o si tú no educas en tu casa a tus hijos conforme a la Biblia, tampoco es esa misma persona que le está diciendo al carpintero que haga un mueble sin herramientas. ¿Cómo va tu hijo a ser disciplinado si no le estás dando tú
esas herramientas. ¿Sí lo ven? Entonces, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos, ¿eh? Y cuando están en mi casa y se portan mal, ahí sí yo entro, porque pues es mi casa, ¿no? Pero cuando tenga hijos, pobres de ellos, porque seguramente voy a ser como mi papá. Entonces, pero, ¿por qué? Porque está demostrado que funciona. Está demostrado que funciona. Entonces, yo no tengo razones para irme hacia otro lado cuando, si a mí me disciplinaron a veces con brutalidad, porque a veces sí fue brutal y hay que aceptarlo también, se agradece. Y es mejor con esa misma brutalidad, porque como aparte somos hombres, la Biblia dice en Proverbios, hierro con hierro se abusa, solo los hombres crían hombres. ¿Qué quiere decir esto? Hierro con hierro. ¿Han visto los carniceros? Tienen un palo que se llama chaira. ¿Sí lo han visto? Que cuando van a afilar un cuchillo antes de hacer un corte de carne, sacan la chaira y la hacen así. Eso ha sucedido siempre en la carnicería desde tiempos de Proverbios, y a ese proverbio a eso se refiere. Hierro con hierro se aguza, solo los hombres crían hombres. Yo no le puedo encargar a un niño chiquito, varón, a su mamá, porque lo va a hacer a la forma de cómo la mamá fue criada. Tú como hombre, si tienes hombres, tienes que criarlos con esa fuerza y esa fortaleza, y tienen que saber un deporte, y tienen que saber tal vez un idioma, y tienen que ir a la escuela, y tienen que crecer en la doctrina, porque el día de mañana que se casen, ellos van a ser los que tomen las decisiones, y ellos van a ser los hombres que estén al frente, incluso tal vez hasta de la iglesia. Tú no lo sabes. Entonces lo tienes que criar duro. Al hombre en particular lo tienes que criar duro. Porque si al primer embate de que se quedó sin chamba, de que si chocó, de que, ay, vas a traer el celular, papá, no. Porque un día no va a estar papá. Entonces lo tienes que hacer duro. No grosero, duro. O sea, resistente. ¿Sí me explico? Igual que como dice Proverbios, hierro con hierro se abusa. Con ese mismo dolor, con esa misma formalidad, con esa masculinidad, lo tienes que criar, porque el día de mañana se lo pueden bailar, hasta su novia se lo va a bailar y no te va a gustar, pues hasta en eso tienes que saber criar, porque no va a faltar la señorita que se le atraviese y le menee el cuerpo, y ahí va que, como dice la Biblia, como voy al matadero con la mujer extraña, a eso se refiere, porque el papá no se sentó y le explicó, las mujeres son esto, el sexo es esto, hay esto, las drogas son esto, lo tienes que hacer. Es parte de la educación rígida del hombre, sobre todo al varón, porque la Biblia dice que por causa de la mujer extraña, el hombre es reducido a un bocado de pan. Ni cuenta te vas a dar como papá cuando ya anda con una fulana en la secundaria. Ya cuando veas, si no lo educaste bien, ya la embarazó. ¿Y a poco Dios le va a echar la culpa al niño? ¿Quién no lo sentó? Sí, él tomó la decisión, pero ¿a quién le faltó educación? Al papá. Y va a ser dolor para el hijo, pero el peor dolor no va a ser para él. La primera pregunta que te vas a hacer, ¿cuál va a ser? ¿En qué? ¿En dónde estaba yo? ¿En qué hice? La pregunta que se hacen todas las mamás cuando salen embarazadas. ¿En qué fallé? Ay, señora. Cuando era niña andaba sola al tingo-lilingo y tú acá, control remoto. ¿Qué iba a pasar? El Señor le iba a bendecir. Lo iba a bendecir al varón o a la mujer. ¿Tú crees eso? ¿Y con qué cara le dices a Dios por qué lo permitió? ¿De quién fue la culpa? ¿De Dios? No. No fue culpa de Dios. No es cualquier cosa. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si tu hijo o tu hija tiene ese conocimiento, ya tienes un colchón de paz de decir, va a llegar hasta donde Dios lo permita, pero él sabe que si pasa un límite, ahí ya va a entrar la disciplina de Dios. Job 21, 14, 17. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Cuando rechazas, como dice Job, van a venir entonces, ¿qué? Dolores. ¿Qué dolores? Va a llegar un punto en el que Dios va a decir, bueno, tú no le haces caso a tu papá, tú no le haces caso a tu mamá, háganse todos a un lado, y entonces va a entrar Dios y va a decir, ahora yo voy a ejecutar mi juicio, porque no está entendiendo este muchacho. Y si es mi hijo, es preferible que yo le quite un brazo, que le dé un paro cardíaco, que lo pisen en la moto, porque lo amo.
Y no es si quieres, si el hijo desobedeció y esa disciplina la rechazó, ya el papá ahí sí, ya como Pilato se lava las manos, ya no tiene culpa. Pero entonces, ¿quién va a pasar? La inminencia de Dios. Y esa va a ser peor. Los hijos no suelen medir la inminencia de Dios. ¿Qué es la inminencia de Dios? ¿Se acuerdan? Ya hemos hablado de eso. ¿A qué te suena? Es inminente. Sí, que lo va a pasar. Va a pasar porque Dios no... ¿Quién frena a Dios? La inminencia de Dios dentro de la teología sistemática es que Dios va a suceder, te guste o no te guste. Y cuando decimos en las oraciones, mucha gente dice, sé tú con nosotros, Señor. Está invocando a la inminencia de Dios. Sé tú con nosotros. ¿Qué quiere decir? Que Dios va a hacer y va a hacer, o sea, hacer y hacer, no, son dos cosas diferentes. Dios va a hacer, es decir, va a ejecutar. Y también en la inminencia Dios va a hacer. Dios siempre existe, pero se va a hacer presente su mano poderosa y sus estatutos de tajo toda vez que está ejecutando. La inminencia de Dios es que Dios va a hacer y va a hacer. Cuando tú oras, sé con nosotros, Señor, de veras. La inminencia es un tema, es una tensión doctrinal porque la inminencia va de la mano con la inmanencia. Dios es inmanente a su creación. ¿En qué sentido? Dios es santo. Y por ser santo no se puede mezclar con lo no santo, no puede coexistir con lo no santo. Sin embargo, es inminente. Vive el Espíritu Santo dentro de ti. Es una tensión bíblica, pero la aceptamos por fe. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y así es. Claro que sí. No pueden convivir luz y tinieblas. Pero nuestra carne nos hace todavía pecar de pronto. ¿Y qué? Eso hace molestar a Dios, es la muerte en vida, ¿sí lo ven? Entonces se mezcla, Dios es inminente, no puede estar pegado al pecado y a la maldad, pero Dios al mismo tiempo es inminente, va a suceder en tu vida, sobre todo si eres creyente, cuánto más va a suceder. Entonces, la disciplina divina va a ser en esa inminencia. ¿Te guste o no te guste? Gálatas 6, del 7 al 9. No, de hecho, esta sí búsquenla, por favor. Gálatas 6, del 7 al 9. Esta léansela a sus hijos cada vez que haya una respuesta mala, cada vez que haya un reto. Creo que sí va a haber Sara, ¿verdad? No, ahorita le metemos turbo. No, prefiero Sara. ¿Sí? Sí. No, es que sí me gustaría terminar la idea. Bueno, ¿les puedo robar unos 20 minutos más? ¿Tienen algún problema? ¿O dicen que sí? Es que el pastor me sentenció que no fuera saga, pero no, voy a hacer mi mejor esfuerzo. No, porque está muy extenso y muy... Y de veras lo resumí, pero no, porque les digo, si me voy un paso por cada una de estas, saco teología hasta de donde... Entonces, traté, según yo, la palabra de Dios es abundante, no acabo. Entonces, pero vamos a Gálatas 6, del 7 al 4, por favor. Al 9. Perdón, sí, del 7 al 9. Léansela a sus hijos, tengan ustedes presentes, porque aparte también es para nosotros, como adultos. No es nada más para los niños. ¿Qué dice? No os engañéis. Dios que no puede ser burlado. Dios es inminente. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, el que peca, el que rechaza la disciplina, el que hace lo que quiere, eso es sembrar para la carne. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Eso también segará, porque el que siembra para su carne, ¿de la carne qué? Segará corrupción. ¿Qué es la corrupción? Lo que se corrompe, la muerte. Corrupción en este punto es muerte. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará lo contrario, ¿qué? Vida eterna. Vamos a llegar a eso. Hay de dos sopas. ¿Sí ya lo vieron? Entonces, no nos cansemos pues de hacer que el bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. No desmayes ni te fatigues de la reprensión del Señor. Luego Proverbios, ese yo se los leo, no lo busquen. Proverbios 3, del 7 al 13, porque yo ya lo tengo y si no los voy a hacer regresar por cuestiones de tiempo. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, otra vez, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová.
y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él prevé de sana sabiduría a los rectos, es escuchado a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Entonces, va a suceder que la disciplina divina va a caer sobre tus hijos si es que ya diste tus instrucciones, ya diste razones, ya viviste tú mismo lo que predicas, ya tú no tienes nada más que hacer. Ya el juicio de Dios viene sobre ellos. Y ya ni te pongas a orar de que lo resguarden, porque ahora también aquí cometen un error los papás. En este caminito de aquí cometen un error los papás. ¿Cuál es? Ya entró el hijo a un hospital, por X o Y razón. Una sobredosis, vamos a poner un ejemplo burdo, o un atropellamiento, lo que quieran. O sea, piensen en cualquier cosa que se les antoje. Ya está el hijo en el hospital, ya el Señor lo está sensibilizando a la mano, ya le está haciendo manita de puerco. Y la mamá, Señor, no, y hasta la iglesia le piden, no, es que mi hijo, se pidan en la iglesia y ahí va la iglesia también a veces. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Estás qué? Esa es la palabra. Le estás estorbando a Dios. Ya viste que tu hijo es rebelde y sabes, porque sí lo sabes, no eres tonto, sabes en el fondo que esto vino porque tu hijo está de rebelde. Pero como te duele ver a tu hijo en esa circunstancia, tu emoción te gana y quieres detener la disciplina divina. Y va a ser doblemente malo. Porque, ok, Dios puede apiadarse, Dios es Padre de misericordia, eternamente paciente, eternamente amoroso. Y dice Dios, bueno. Y tu hijo a poco va a decir, gracias a Dios, salí del hospital, ya voy a ser un buen cristiano, me voy a meter al seminario y voy a hacer mis tareas. ¿Eso dice tu hijo? No. ¿Qué dice? Como no pasó nada, Fui muy hábil. yo fui el mero fregón, claro. El hijo no va a decir, no, pues, si al mismo Dios me lo bailé, que no, pues, ¿qué pasó, padrino? Pues, ¿Fofo? el Fofo Márquez, ¿no? Ahora es lo que le pasó. Bueno, un hijo no va a pensar, no va a ver con reverencia y con temor las cosas que le acaban de pasar. Va a decir, no, pues, bruto Dios y bruto mi papá. No te lo va a decir, pero claro que lo va a pensar. Porque eso piensa la mayoría de los mexicanos, ¿no? Cuando da ahí una mordida o algo, yo soy el mero bueno, no estoy encima de la ley, yo puedo hacer lo que yo quiera. Bueno, tus hijos van a pensar eso. Y entonces van a entrar en un círculo eterno, una y otra vez. Y entonces va a llegar un punto en el que Dios va a decir, bueno, como tú me estás estorbando, el primero que voy a disciplinar a quién es, a ti. Y entonces no sabes por qué no hay trabajo, entonces no sabes por qué a cada rato se te poncha una llanta, por qué a cada rato te detienen en el retén, no sabes por qué tu jefe ya no te quiere, y todo te empieza a salir mal. Primero Dios te tiene que enseñar que el que está mal eres tú, te lo va a demostrar, y entonces ya vas a reaccionar, y tal vez se pudo haber evitado todo, si simplemente dejas que fluya, porque sabes en qué momento es disciplina para tus hijos. Y lo sabes, y vuelvo al testimonio del pastor. Mi hermano, ¿dónde andaba? ¿Quién sabe? Creo que lo fue a encontrar a Morelos, algo así, ya ni me acuerdo, pero no estaba aquí. Estaba limpiando albercas, creo, mi hermano. Un día platiquen con él. Él fue rebelde, muy rebelde. Entonces, y no está mal decirlo, porque ahora ya no es rebelde. O sea, una cosa, de todas maneras, que va a ir a dar la vuelta. Si del punto A al punto B hay una línea recta en autopista, hay gente que dice, pues no, yo voy a hacer lo que yo quiero. Pero como Dios es inminente, de tajo, tarde o temprano, de donde ande, va a regresar al punto B. Porque Dios no puede ser burlado. Sí, los 40 años en el desierto. 40 años en el desierto de Israel, por poner un ejemplo. La Biblia está plagada de ejemplos. Saúl, el primer rey de Israel, ¿no acaso por desobediente le quitó el reino? De todas las generaciones, Saúl iba a ser el que iba a ser la línea
que ahora es la línea davídica. De la simiente de Saúl iba a ser la línea de Jesús, porque finalmente de eso se trataba, no de poner reyes. Como Saúl desobedeció, puso a David y entonces ya es la línea davídica. Entonces, hijo de David le decían a Jesús. Pudieron haber dicho hijo de Saúl, pero ¿qué pasó? A Saúl se le hizo fácil hacer el sacrificio antes de que llegara Samuel. Ay, pues es que te tardaste y ya queríamos empezar la guerra. No me digas. ¿Y quién te dijo que tú tenías esas credenciales? Pues tú qué sabes o qué, ¿a poco estudiaste para sacerdote? Ni la Biblia yo creo que conocía. Es más, Saúl ni transcribió. Hay un mandamiento en Deuteronomio que dice que cuando tuviera rey Israel, tenía que transcribir ese rey a mano los escritos sagrados. Pues en ningún lado de la Biblia dice que Saúl se haya detenido a cumplir ese mandamiento. Entonces, desconocía por completo el oficio el oficio santo, porque ese era un oficio santo de profeta, y se le hizo fácil sacrificar, porque pues yo ya vi cómo se hace, ¿no? Dijo, pues es como manejar, ya vi cómo manejo, pues yo también voy a manejar. No, hay un nombramiento, hay una unción, hay una decisión divina de las personas que están al frente de las iglesias y en ese tiempo de los pueblos. Entonces, la desobediencia trae consecuencias terribles. Y la Biblia está plagada, no nada más de Saúl y de Israel. O sea, más que plagada, hay ejemplos sacamos de cualquier lado. Y sí, va a tener que ser saga, son 11:38. Bueno, Mejor. nos vamos. Todavía no, este punto apenas lo iba a abordar, pero más o menos ya vimos de qué va, ¿no? Bueno, me esforcé,